El primer ministro de Portugal, António Costa, renuncia, después de que su jefe de personal es arrestado en medio de la investigación de corrupción. En Argentina, el nuevo proyecto de ley tiene como objetivo prohibir los negacionistas, desde postularse para un cargo. Cientos de Rangers de élite del ejército del Reino Unido entrenan en el Líbano para misiones de rescate de rehenes, para salvar a los británicos atrapados en Gaza. Pentágono anuncia, 38 ataques apuntaron a las fuerzas estadounidenses en Irak, Siria. Australia para explorar el esquema de roaming de datos móviles de emergencia para desastres naturales. El gigante de las telecomunicaciones de Australia, la interrupción de Optus causa el caos en Australia, antes de que se restauren los servicios. Se espera que la Unión Europea comience el proceso de Ucrania y Moldavia que se conviertan en Estados miembros, y la Unión Europea se propuso proceder a la oferta de membresía de Ucrania, con condiciones. Hungría amenaza con vetar las perspectivas de la Unión Europea de Ucrania. La OTAN congela un pacto de seguridad de la era de la Guerra Fría después de que Rusia se retira, planteando preguntas sobre el control de armas. Los partidos de la EU vencieron a la coalición prorrusa, en las elecciones de alcalde de Sofía. El fundador de LHV Bank, pierde la clave de $470 millones NFT gratuito inspirado en The Simpsons cruza $2 millones en volumen de negociación. Ottawa pagó casi $670K por el asesoramiento de KPMG, sobre la reducción de los costos de consultores. La Fuerza de Defensa Australiana se despierta, cambiando el nombre de los drones no tripulados para convertirse en más género inclusivo. En Canadá, la Autoridad Federal para convertir propiedades propiedad del gobierno en Ottawa, en 1.600 casas nuevas. El 47% de los italianos no declaran ningún ingreso. Jeremy Renner ha intentado cada tipo de terapia desde el accidente de arado de nieve, innumerables horas de inyecciones de péptidos, gotas intravenosas, células madre. Sylvester Stallone dice que el padre abusivo ayudó a superar las primeras fallas de Hollywood, no es ajeno al dolor grave. Jack Nicholson todavía rechazan las ofertas de películas 13 años después del último papel, prefiere sentarse debajo de un árbol y leer un libro. Kourtney Kardashian sale del hospital con Travis Barker, casi una semana después de dar a luz a su cuarto hijo. Los estudios ajustaron el lenguaje de IA, en puesto final de la huelga de hundimiento. Youssef Salam, exonerado de Central Park Five miembro, preparado para ganar el escaño del Consejo de Nueva York. Taylor Swift pide a los fanáticos para que se escuchen el día de las elecciones, los votantes votarán. Votos de Ohio, para establecer el derecho al aborto. 1 de cada 5 adultos casados piensa que su cónyuge les está ocultando ahorros. Ohio vota para legalizar la marihuana para uso recreativo. En el Reino Unido, los vapes podrían ser grabados para hacer que los jóvenes dejaran los planes presentados en el discurso del rey. España, cada vez más cerca de ser el primer país del mundo en eliminar la hepatitis C. Biden anuncia $1.30 mil millones para construir nuevas líneas eléctricas, actualizar el envejecimiento de la red eléctrica. Los documentos filtrados muestran que Alberta desmantela el proveedor de salud, puede vender hogares de atención. Instalación de la ciudad de Boulder, lo que llama el primer bordillo alto de Estados Unidos, los carriles para bicicletas protegidos. Estados Unidos dice que Rusia financia a América Latina, anti-Ucrania, drive de desinformación. New York Times afirma, Brasil se hace medidas enérgicas contra los neonazis. Según se informa, Corea del Norte opera de 60 a 80 nuevas fábricas militares. El embajador israelí insiste en que no hay crisis humanitaria en Gaza. El periodista de Gaza mató junto a 42 familiares, dice la agencia de noticias, New York Times informa, bajo escrutinio sobre Gaza, Israel señala el peaje civil de las guerras estadounidenses. En Corea, los restos del gobierno planean prohibir copas de papel de un solo uso en cafés, restaurantes. En Croacia, Coca-Cola confirma el caso de envenenamiento con su agua, investigación en curso. Coca-Cola, Danone y Nestlé acusados de compradores engañosos sobre reclamos de reciclaje de botellas. Indonesia dice que se hará 200,000 hectáreas de plantaciones de palma. Estados Unidos elimina a Corea de la lista de monitoreo de divisas. La escasez de dólar pide a Egipto que trueque para el té, dice Kenia. En India, Uttar Pradesh realizará el censo de vacas. El ministro y guardaespaldas del gobierno sudafricano robado a punta de pistola, en la carretera principal.
El canciller Olaf Scholz y los gobernadores estatales acuerdan nuevas medidas para frenar la migración a Alemania, como Alemania acepta considerar el plan de estilo del Reino Unido para procesar el asilo en el extranjero, luego del anuncio de Austria la semana pasada. Albania acuerda temporalmente a la casa de los migrantes, que llegan a Italia, mientras que sus ofertas de asilo se procesan. La cuota de mercado de Binance cae, a medida que los competidores aumentan en el comercio de criptomonedas. Kazajstán bloquea a Coinbase, sobre la violación de la nueva ley de activos digitales. Custodia Bank, aprobación regulatoria de Ghana, para el servicio oficial de custodia de bitcoins. En un estudio publicado por el Banco Mundial para las Soluciones de Financiación para reducir la quiebra de gas natural y las emisiones de metano, DFM, la mitigación de la bengala digital, es una oportunidad para satisfacer la creciente demanda de computación intensiva en energía, con la abundante energía del gas natural que de otra manera sería acampado. Tiger Woods dice que su tobillo está libre de dolor, y los problemas son con el resto de la pierna. CBS Sports llega a un acuerdo de derechos de varios años con la United Soccer League. Ni Hamas ni Israel deberían gobernar a Gaza en el futuro, dice la Unión Europea. Estados Unidos se opone a la ocupación israelí de post-conflict Gaza, reclamada por la Casa Blanca. El primer ministro de Grecia, Mitsotakis, dice, Grecia participaría en el corredor marino seguro a Gaza. Intento de asesinato en Abbas, aumenta las tensiones de Medio Oriente. Rockstar planea anunciar muy esperado Grand Theft Auto 6. Assassin's Creed Publisher continúa disminuyendo, despide más personal. Google advierte que eliminará millones de cuentas de email en diciembre. El uso de marihuana aumenta el riesgo de ataques cardíacos, sugieren nuevos estudios. La cultura de vino en punto, culpo, ya que las mujeres del Reino Unido son los mayores bebedores del mundo. El informe revela que 1 de cada 4 es golpeado cada mes. Hong Kong agarra 1 tonelada de metanfetamina en capturas, con el logotipo de Segalmex de México y el escudo nacional de armas mexicano. HCQAZ, se asoció consistentemente con la mortalidad más baja, reclamada por un análisis de una base de datos de 30,423 COVID-19 pacientes para un estudio de resultados, después del tratamiento temprano con hidroxicloroquina y acitromicina. Disputas de la FTC-DE. Más de 100 patentes médicas que figuran en la FDA, incluidos los inhaladores de asma. Los piratas informáticos se dirigen a los cirujanos plásticos de Las Vegas, después de la información del paciente, fotos desnudas en línea. En la presentación de la FTC, Kochava acumula y revela una cantidad asombrosa de información confidencial e identificada sobre los consumidores, incluidos sus nombres. Los reclamos de un estudio, los síntomas relacionados con el TDA, están asociados con el uso problemático de Internet. La mente alterando la ketamina, se convierte en un nuevo tratamiento de dolor, a pesar de poca investigación o regulación. España, cada vez más cerca de ser el primer país del mundo en eliminar la hepatitis C. En los EU, 1 de cada 8 familias militares con niños usaron un banco de alimentos, pantry, para llegar a fin de mes. La inflación de los comestibles del Reino Unido cae a un solo dígito por primera vez en 16 meses, según muestran los datos. Los restaurantes canadienses luchan por sobrevivir a medida que la encuesta encuentra a los comensales que se alejan de los precios del menú que se disparan. En el Reino Unido, el Hospital Chelsea Westminster elimina las obras de arte de Gaza del corredor hospitalario, luego de una queja de UKIF en nombre de algunos pacientes judíos. Los fanáticos enojados de Call of Duty están revisando el bombardeo de la guerra moderna 3 equivocada. Un estudio encuentra que un detector de texto de IA es lo suficientemente preciso como para encontrar los textos generados en las revistas de química, que se basa en un conjunto diverso de 20 características y se capacitó con escritos de ejemplo de 10 revistas diferentes y ChatGPT. Las afirmaciones proféticas de la startup de IA, sus auriculares pueden controlar sus sueños. Ha demostrado Ben, la existencia de oxígeno atómico, en el lugar de los días, así como en la noche de Venus. Baidu de China, selecciona los procesadores de IA de Huawei para reducir la dependencia de NVIDIA. Los retrasos de Apple funcionan en el software iPhone, Mac del próximo año para solucionar errores. Alemania aprueba las apuestas de Bosch, Infineon y NXP en la planta de chips TSMC. Qualcomm Snapdragon X Elite se enfrenta a los pies con el nuevo procesador M3 Pro de Apple.
El aliado de Taiwán, Paraguay, está abierto a la inversión de China, dice el ministro de Finanzas. El FMI revisa el PIB de China, AP 2023-2024, perspectivas de crecimiento económico, pero exige una acción acelerada para arreglar el sector inmobiliario. China debía más de $1 billón en deuda de cinturón y carretera, dice en un informe. IRC informa que el 14% de los conductores estadounidenses no tenían seguro en 2022. En Austria, 70%, impulsa el límite de velocidad en las zonas de 30 km por hora. Waze de Google ahora le advertirá sobre caminos propensos a accidentes automovilísticos. En un primero, la energía solar estadounidense generará más electricidad que hidroeléctrica en 2024. China libera el plan de metano a medida que aumentan las esperanzas para el nuevo acuerdo climático con nosotros. Canadá proyectado para perder sus 2030 objetivos de reducción de emisiones, dice el comisionado de Medio Ambiente. Geely se centra en el punto de apoyo de EV, en el sudeste asiático con un centro de Malasia de $10 b. Apple actualiza iOS, por lo que la carga inalámbrica de BMW no romperá su iPhone 15. El nuevo camión de 1500 EV de RAM tiene un rango ilimitado, gracias al generador de gas incorporado. Tailandia apuesta a los EV para dibujar billones de baht en inversión. GM para detener la producción de robotaxi de origen de crucero después de incidentes repetidos. Virgin Galactic despide al personal mientras se centra en el vehículo suborbital de próxima generación. Plan de melodías finas de la Unión Europea, para lanzar satélites Galileo en SpaceX. El COMAC de China avanza con C-929 Widebody Jet, en medio de los informes sobre la empresa conjunta con Rusia se ha desmoronado. Nintendo anuncia el desarrollo de una película de acción en vivo de la leyenda de Zelda para comenzar. Después de la pérdida de décadas, se puede haber encontrado el modelo empresarial original de Star Trek. El histórico teatro egipcio de Hollywood para reabrir después de la restauración de Netflix.